Bueno, déjame decirte que en el pasado simple tenemos dos tipos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. Bien, ¿y la diferencia cuál es? Mira, está muy sencillo. Los verbos regulares simplemente se les añade una ed al final del verbo. Ejemplo, en presente se diría work, trabajar, en pasado se diría worked. Y lo mismo, la e no suena y solo pronuncias la d al final, worked. Entonces, si dices, un ejemplo, yo trabajé en el banco, I worked in the bank. I worked in the bank. No dirías I worked, eso es bien importante. No debiéramos equivocarnos en esta parte, sabiendo que la e no tiene sonido en el idioma inglés en los verbos. Por ejemplo, en este verbo, en el verbo want, que termina en t, la e sí suena y diríamos I wanted. Por ejemplo, en este caso, I wanted to go. Ahora, algo importante que debes de saber en la pronunciación de este verbo, que puedes decir I wanted o I wanted, sin pronunciar la T. Y también es correcto. Y de hecho lo vas a oír la mayoría de las veces. En el inglés real lo vas a oír como I wanted, yo quería. O she wanted, ella quería. O we wanted to go. No, nosotros queríamos ir. Y finalmente lo que quiero darte a entender con esto es que en algunos verbos sí suena la E. En solo los que terminan en T y en D. En los demás, la E va a ser muda. Muy bien, entonces regresando a esta cuestión, los verbos se dividen en dos. Verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son los que se les añade una ed al final del verbo y entonces ya están en pasado. Por ejemplo, estos. El verbo worked, lived, viví. El verbo stayed, me quedé, I stayed home, me quedé en casa. Y por otro lado tenemos los verbos irregulares, que son los que cambian de forma, pueden cambiar alguna letrita, pueden cambiar totalmente la estructura. Y bueno, por ejemplo tenemos el verbo comer, comí en pasado, I ate, se dice ate. En presente es eat, comer, ate en pasado. Cambió de forma, de sonido totalmente. El verbo saw es ver en pasado, en presente es see. En pasado es saw. I saw you at school. Te vi en la escuela. I saw you at school. Y se dice saw. Cambió totalmente de forma y de pronunciación. Y el verbo drunk. Drunk es beber en pasado. Drink es presente. Drunk es pasado. Y podríamos decir I drank coffee in the morning. I drank coffee in the morning. Tomé café en la mañana. Muy bien, ya teniendo idea de qué es un verbo regular y verbo irregular, debemos también entender que los verbos regulares no son todos, lógicamente. ¿Cuál es la regla para saber cuándo es regular y cuándo es irregular? Te los tienes que aprender, no hay de otra. ¿Y cómo te los vas a aprender? Sencillo, consumiendo idioma, además de usar un Quizlet. Un Quizlet es una aplicación que yo te voy a dar en la que tú trabajas con tarjetas de memoria y es mucho más fácil aprender esta cuestión de los verbos sobre todo. ¿Vale? Incluso frases, el Quizlet también lo vas a trabajar con frases, pero bueno, lo veremos en su momento. Así que de entrada vamos ahora a hacer algunos ejercicios con algunos verbos en pasado. Y bueno, un ejemplo que vamos a ver ahorita es I played the guitar at school. I played the guitar at school. Toqué la guitarra en la escuela. El objetivo es que te aprendas frases para que después cambiemos algunos detallitos y puedas seguirla tanto entendiendo como hablando fluidamente. El ejemplo entonces, I played the guitar at school. Yo toqué la guitarra en la escuela. Te puedo cambiar un poquito. I played the guitar at home. Yo toqué la guitarra en casa. Y me dirás, oye, el played no se oye muy fino. En realidad se va a afinar tu oído conforme consumas idioma y va a ser muy fácil para ti detectar que yo digo I played the guitar, I played the guitar. De hecho, cuando lo digo rápido es un poquito menos evidente. Sin embargo, es muy evidente cuando tu oído está afinado al idioma inglés. ¿Y cómo se afina al idioma inglés? Usando el idioma. Y entonces vamos al siguiente ejemplo. I played the guitar at home. Toqué la guitarra en mi casa. I played the guitar with my friends. Toqué la guitarra con mis amigos. I played the guitar in the morning. Toqué la guitarra en la mañana. Si lo notas, si tienes bien claro I played the guitar y lo puedes decir tú y lo puedes escuchar, ya no necesitas traducir palabra por palabra. Esa es la magia de aprender frases. Muy bien, ahora vamos a ver cómo negamos. Y para negar en tiempo pasado, simplemente vamos a utilizar el didn't. Negamos en tiempo pasado con didn't. Entonces digo,
Si afirmo, digo he played the guitar. Si niego, digo he didn't play the guitar. Si hablo de yo, I played the guitar. Si lo niego, digo I didn't play the guitar. Simple y sencillamente, didn't significa no, pero lo usas solo cuando hablas de pasado. No sé si recuerdas, en presente negabas con don't y doesn't para tercera persona. En pasado simplemente niegas didn't para todos los pronombres. Anna didn't play the guitar. My friend didn't play the guitar. Mi amigo no tocó la guitarra. Ana no tocó la guitarra. Y podrás notar que en todos aplica. Entonces, por eso te comento que es mucho más sencillo el pasado, porque simplemente niegas con didn't. Entonces vamos a trabajar con algunos ejemplitos. Te voy a decir, a ver qué tanto logras captar. I didn't go to school. No fui a la escuela. I didn't go to school. Otro ejemplo. She didn't pay the rent. She didn't pay the rent. Ella no pagó la renta. Muy bien, ya entendimos entonces hasta ahorita cómo podemos afirmar, cómo podemos negar. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo pregunto? Porque acuérdate que todos los enunciados tienen tres formas: afirmativa, negativa y la interrogativa, que es la pregunta que vamos a ver enseguida. Y entonces ahora sí vamos a ver la forma interrogativa. Aquí tengo una afirmación, es he played the guitar, él tocó la guitarra, pero si yo quiero preguntar, ¿él tocó la guitarra? Entonces pondría un did al principio y digo, did he play the guitar? Did he play the guitar? ¿Tocó él la guitarra? Y al final del enunciado, lógicamente, tienes que poner tu question mark, ¿vale? Tu signo de interrogación. Entonces, básicamente para todas las estructuras se usa el did al principio. Cuando tú vas a preguntar algo en pasado, ¿fuiste a la escuela? Did you go to school? ¿Comiste pizza? Did you eat pizza? ¿Trabajaste ayer? Did you work yesterday? Y aquí valdría la pena hacer un paréntesis para que puedas diferenciar el presente del pasado. Te insisto, cuando empieces a consumir mucho idioma, se te va a empezar a hacer natural sin tener que ver detallitos. Pero vale la pena ahorita ver una frase en presente como pregunto y una frase en pasado. Entonces, vamos a ver esta siguiente frase. Muy bien, entonces vamos a ver estas dos expresiones. En presente dices, do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Do you play soccer? Y en pasado es, did. Did you play soccer? ¿Jugaste fútbol? Did you play soccer? Ahora, debes de notar algo. El verbo. Lo notas cuando nosotros negamos o cuando preguntamos, mi verbo siempre se pone en presente. ¿Por qué? Porque con el did anuncias que estás ya hablando de pasado. Es por eso que tu verbo, siempre que preguntas o niegas, como usas el auxiliar did, ya tu verbo lo pones en presente. Con este anuncias que estás hablando del pasado. Eso es lo único que tienes que tomar en cuenta. Listo, entonces ahora vamos a ver las tres tipos de oraciones que se pueden hacer, que es la afirmativa, negativa e interrogativa, juntas para que tú puedas ver la gran diferencia. Vamos ahí. Mira, por ejemplo, si yo afirmo, she lived in México. Ella vivió en México. Y aquí notarás también que la E no suena, se dice she lived in México. Cuando negamos, she didn't live in México. Y como ya estás negando y usando el auxiliar didn't, entonces tu verbo lo pones en presente. ¿Ok? Entonces, otra vez, cuando niegas, como ya estás anunciando que estás hablando del pasado con esto, tu verbo lo pones en presente. Y vamos a la última frase, la frase interrogativa. En la frase interrogativa usas el auxiliar también, el did. Y cuando usas auxiliar, tu verbo lo pones en presente. Did she live in México? ¿Ella vivió en México? Espero te haya quedado claro. Vamos a otro ejercicio de comparación de frases. Muy bien, entonces vamos a ver otra vez tres frases para hacer una comparación entre afirmación, negación, interrogación. Y vamos a empezar. Ahora la frase dice, you worked in Canada. You worked in Canada. Tú trabajaste en Canadá. Y recordamos, la E no suena, you worked in Canada. Y entonces voy a la
Tú no trabajaste en Canadá. Y con este didn't estamos hablando del pasado, por lo tanto mi verbo se pone en presente. You didn't work. Vamos a la pregunta. Did you work in Canada? ¿Trabajaste en Canadá? Y vuelves a checar que usamos el auxiliar y entonces mi verbo se pone en presente. ¿Vale? Yo te insisto que estas reglas gramaticales es importante que medio las entiendas un poquito, pero cuando uses enunciados, tú repitas auditivamente, repitas con tu voz, se te va a aclarar todo y se te va a hacer natural. Es por eso que el idioma se aprende solo usándolo. Esta explicación no te sirve de mucho si no te metes a trabajar las actividades. Y listo, vamos a ver el último ejemplo de estas comparaciones entre afirmativo, interrogativo, negativo. Bien, vamos a la primera. You ate pizza. You ate pizza. Tú comiste pizza. Y luego lo niego. You didn't eat pizza. Y puedes notar que aquí el verbo lógicamente está en pasado. Aquí cuando yo niego, mi verbo ya está en presente. You didn't eat pizza. Y en mi tercera oración, que es cuando yo pregunto, did you eat pizza? ¿Comiste pizza? Y mi verbo también aparece en presente. Insisto, usas el auxiliar didn't o did y entonces con eso anuncias que estás hablando del pasado. Por lo tanto, tu verbo se pone en presente. Cuando no tienes auxiliar en la frase, como solo las frases afirmativas, pues tienes que poner el verbo en pasado, si no, no puedes anunciar con nada que estás hablando del pasado. Si ya te quedó claro esta parte, entonces simplemente hay que usar el idioma y te va a quedar muy, muy claro conforme lo vayas usando. Saber reglas gramaticales no es saber idioma. Hay que practicar. Vamos a practicar entonces.